recibimos a la antropóloga social Tahira Vargas en la casa. Estamos en MAP Radio, como cada tarde de 5 a 7. Y a raíz de un artículo, Tahira, que hiciste para Acento, donde sueles escribir, me llamó mucho la atención, me caló bastante, donde el título era ¿de quién debemos cuidar realmente a las niñas? Y yo dije, bueno, voy a llamar a Tahira porque en verdad quisiera ver esa mirada tuya, antropóloga, social, de esta cultura que a veces no protege a nuestras niñas, niños y adolescentes, como en este caso. Y eso fue a raíz, obviamente, del caso de la niña Brianna Henao, pero que tristemente es un caso que sigue repitiéndose día a día. Bienvenida, Tahira, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, estoy muy bien. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Tahira, yo quería compartir un poquito de lo que escribías y de la mirada que le has dado a este caso, a propósito de que culturalmente, tristemente, esta historia se repite en muchos campos, en muchos barrios e incluso en lugares que simplemente se maneja como un tabú. Sí, mira, realmente desde hace mucho tiempo venimos haciendo estudios en comunidades y nos damos cuenta que la población más desprotegida es la niñez. Es la niñez y es la que menos importancia se le da. Porque no solo en las comunidades, en la sociedad dominicana. En realidad, las familias no escuchan a los niños y a las niñas, no le dan el peso que tienen y se prefiere escuchar la voz de una persona adulta de la familia ante la voz de una niña y un niño. Muchos niños y niñas abusados y abusadas se me acercan y me dicen que cuando le cuentan a la madre o al padre que han sido abusados por un tío, por una tía o por sus hermanos, o le cuentan a la madre del padrastro o del padre, no le creen y se van de la casa. Algunas niñas de 12 años, de 10 años prefieren irse de la casa o se quedan en el silencio y prefieren no seguir contando más nada. Ay, Entonces, muchos abusos no se conocen por eso, porque el niño y la niña siente que su voz no importa, que no importa que lo que ellos piensen, lo que le está pasando, y no se confía en ellos y en ellas. O sea, muchas veces lo que se presupone en las familias es que el niño y la niña dicen mentira, y es todo lo contrario. Es la persona que está más presta a ser transparente. Tahira, Por ser niño y niña. claro. Mira, en base a eso mismo que tú estás diciendo ahora, ¿por qué es que dentro de la sociedad hay tanta resistencia a caer en la realidad de que muchas veces el peligro viene desde la familia, está en el entorno familiar? ¿Por qué se da esto? Bueno, primero tú tienes una sociedad que promueve la familia como el eje principal de la sociedad, que plantea que es en la familia donde se debe cuidar y educar a los niños y a las niñas. E incluso se está hablando de que la educación sexual debe darse en la familia, de que las orientaciones deben darse en la familia, ¿no? Y se ha dado a la familia un peso social que entra en contradicción con la realidad de la familia. O sea, ¿qué tenemos como familias? Y no solo las familias pobres, los diferentes estratos. ¿Qué tenemos como familia? ¿Cuál es la situación de la niñez en las familias? ¿Qué nivel de conocimiento y de reconocimiento a los derechos de la niñez existen en la familia? O sea, es muy débil. Entonces, a los mismos niños y niñas, tú le dices en las escuelas, no, tu familia es lo primero. Trae fotos de la familia, Claro. Te hablan de la familia. ¿Tú entiendes? ¿Qué es lo más importante? Entonces, ¿qué piensa el niño y la niña cuando vive una situación de abuso en su hogar? Como nos han contado muchos de ellos y muchas de ellas, que es preferible no callarse porque no pueden atentar contra la familia. O sea, es preferible mantenerse en silencio porque están afectando a la familia, se sienten culpables de cualquier situación, se convierte en una situación de erosión en la familia y que ellos entiendan que son ellos que la están provocando. Ese es el otro punto.
Cuando se está hablando de abuso sexual, generalmente lo que se plantea es que ¿por qué se dio? ¿Quién lo provocó? ¿Fue ella que lo provocó? ¿Una niña? ¿Esa niña provocó ese abuso? O sea, nunca se reconoce la situación, la responsabilidad del hombre en las situaciones de acoso y abuso. Se busca un culpable a toda costa. El culpable es la mujer siempre. Sí. Y además a nosotras nos culpabilizan desde que nacemos, porque tenemos que vestirnos de tal forma para no provocar. Tenemos que caminar de tal manera para no provocar. Tenemos que sentarnos de tal manera para no provocar. O sea, estamos continuamente viviendo restricciones con respecto a nuestra movilidad, a nuestro cuerpo y a nuestra propia apariencia. Y todo está regulado para nosotras. Todas las regulaciones de vestimenta, ¿para quiénes son? Para nosotras, claro. Para las niñas, para las adolescentes, para las mujeres, para las jóvenes. Entonces, ¿de qué manera tú legitimas el abuso sexual de esa forma? ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo a la mujer, tú debes evitar la provocación. Sin embargo, no le estás trabajando con el hombre, que es el agresor. Su autocontrol. Él es el culpable de la agresión, no la niña. ¿Qué pasa con nuestros hombres? Nuestros hombres están totalmente, viven lo que se llama tener todo un sistema de poder a su favor. ¿Me entiendes? O sea, están formados y se forman entre ellos y en el medio en que él vive para asumir el ejercicio de poder sobre el cuerpo de las mujeres. Entienden que el cuerpo de las mujeres le pertenece. Que una mujer que anda de tal o cual forma, se viste de tal forma, me está diciendo a mí, como me han dicho varios agresores sexuales, me está diciendo a mí, acósame, tócame. Wow. O sea, ese es el mensaje que ellos entienden que dan las mujeres. Entienden que la mujer viste para ellos y vive para ellos. ¿Tú entiendes? Entonces, es una forma, es una lógica, ¿no?, que está establecida culturalmente y que muchas veces las mujeres las legitimamos cuando asumimos que precisamente ellos son los que tienen la voz sobre nuestros cuerpos. Ellos son los que deben decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, cuando tú te encuentras con esa situación, ¿cómo tú dejas a las niñas y a las adolescentes? Vulnerables completamente. Totalmente vulnerables, totalmente. Porque ellas mismas van asumiendo esa actitud. Lo cruel de todo esto, Tajira, es que somos las mujeres que criamos nuestros varones. ¿Fueron nuestras abuelas que criaron? No, los varones no los crían las mujeres, se crían en la calle. Wow. El 75% del tiempo los niños y los adolescentes se la pasan en la calle. Porque parte del machismo es evitar que estén mucho tiempo en la casa, en el hogar. Porque si están en la casa, entonces están afectando su virilidad. Wow. Hace un momento usted comentaba de que se les enseña a los niños la familia como eje principal. Y como esa gran, digamos, de ahí salimos y pertenecemos ahí. Es nuestro lugar seguro. ¿Qué usted plantea si no es ese? Que la familia es, digamos que una institución sagrada. No sagrada desde lo insano, sino que se supone que nos cuiden. Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería ese otro enfoque más sano para los niños en cuanto a la familia se refiere? Mira, en realidad el tema no es buscar otro espacio más sano, porque no hay. O sea, no hay. Esa es la realidad. O sea, si tú dices, tienes las familias, tienes las escuelas, pero en las escuelas se reproduce lo mismo, porque quienes están dando clases en las escuelas son mujeres que tienen familias y hombres que tienen familias. Bajo la misma estructura. Y siguen la misma estructura, no reconocen a los niños y las niñas como sujetos de derechos en el sistema educativo. Y tienes también el ambiente vecinal. Entonces, ¿qué pasa? Tú lo que tienes es cambiar esa lógica. O sea, no es quitar a la familia y poner otra institución como la principal. Es cambiar esa lógica. Es dejar de pensar que es la familia, sino
quienes componen la familia. Y quienes componen la familia, hay quienes tienen un rol protagónico, que es la niñez. Los Okay. más vulnerables. Incluso, eso está muy arraigado incluso de toda la vida. Hay un refrán que yo siempre me acuerdo, que a mí me lo decían. Los niños hablan cuando la gallina mean. Ajá. Eh, Literal. Incluso al momento, por ejemplo, digamos que uno se antojaba de, yo joven, por hablar de mí, del privilegio, ¿verdad? Una cartera. O que quería hacerme un tratamiento en el salón, por así decirlo, y me decían, no, eso es demasiado para ti todavía. Ese tipo de discurso es tan tóxico y es algo que nosotros venimos escuchando desde pequeños. ¿Cuál sería ese otro alimento para esos niños mentalmente, aún dejándolos saber que los adultos, los cuidadores principales, somos lo que realmente en base a experiencia sabemos que es lo más conveniente? Porque es confuso. Sí, pero es que yo creo que la relación entre la persona adulta y la niñez tiene que ser diferente. ¿Pudiera ¿Cómo tú la explicar un planteas? poco sobre O sea, eso? el adulto no puede pensar. O sea, el adulto tiene que dejar de pensar que el niño y la niña no tienen capacidad para saber, no tienen una sabiduría, no tienen una voz que tienes que escuchar y que además que tienes que consultar y dialogar Y respetar. y respetar. Entonces, el darle a la niñez voz, voto dentro de la familia no significa que ese es el otro problema que la gente ve. No, entonces lo que va a haber es libertinaje. Y entonces no hay autoridad. La autoridad no es violencia. Tú puedes perfectamente tener relaciones de autoridad desde el diálogo, desde crear espacios de negociación, desde crear responsabilidad. O sea, a un niño desde muy pequeñito, de 1, 2, 3 años, tú le puedes crear responsabilidad. Responsabilidad sobre su cuerpo, que es fundamental para prevenir el abuso. Totalmente. De saber que la higiene de su cuerpo es su responsabilidad y de nadie más. ¿Me entiendes? De su alimentación, de su cuidado, de que si bien hay espacios en los que es preferible que esté acompañado de personas adultas, pero a sabiendas de que tiene que cuidarse de las personas adultas en cuanto a su propio cuerpo. ¿Tú entiendes? Porque tú no les puedes dotar tanta confianza a decir lo que te diga fulano, eso es. No. Si tu cuerpo es violentado, en ese mismo momento, tú tienes que romper esa relación. Por tu experiencia de campo, porque Tahira es de estas personas por su trabajo como antropóloga y escritora, que se va al campo, se va al barrio, se va a estudiar y analizar esas familias. Por tu experiencia, ¿de qué manera? Y ya sabemos que no, aunque ocurra más en los espacios vulnerables, me imagino, Tahira, que por un tema de hacinamiento, entre muchas cosas, yo me imagino que pasará también en otras clases sociales que quizás simplemente no se ventila tanto. Exacto. Correcto. Entonces, para la que estamos criando ahora y las que van a empezar a criar, ¿cómo tú sugieres que empecemos a cambiar el discurso para que no se pierda la autoridad, pero se valide la palabra de un niño? Esa sabiduría que a veces tú mencionabas y a veces uno se le olvida, a veces uno cree que los niños no saben nada, pero ellos tienen una transparencia, como tú decías, y una intuición, porque son los seres humanos más puros del mundo. Es mucho más difícil que un niño nos mienta a que nos mienta un adulto. Exactamente. ¿Cómo pudiéramos empezar a cambiar eso desde el hogar? Lo que Mira, estamos yo interesados? pienso que lo más importante es tener confianza en tus hijos y tus hijas. Y eso es para todas las etapas, porque yo tengo hombres y mujeres y tengo nietos y nietas, ¿no? O sea, tengo diferentes edades y la confianza es fundamental. Y escuchar mucho al niño y a la niña de todo lo que está viviendo para darle seguimiento. Nosotros tenemos que entender que nuestro rol es un rol de acompañamiento. Ellos y ellas están viviendo en este momento procesos de muchos cambios, de mucha información. Están saturados de información y saturadas de información. Entonces, es muy importante escuchar qué pasa con toda esa información que está llegando y cómo acompañarles para que esta información no se convierta en un problema de salud mental o en un problema de bienestar integral.
y darle peso a su socialización con los otros niños y niñas, porque ahora mismo estamos viviendo en una sociedad que al tener miedo, porque eso es lo que yo quiero destacar en el artículo, les tenemos miedo a lo que está afuera. Pensamos que nuestra hija no debe salir afuera a jugar porque qué peligro, y si pasa un hombre y la cosa, pero el hombre tú lo tienes ahí en la familia, lo probablemente lo tiene en la casa, cuando tú lo juntas con los tíos, cuando tú entiendes, o sea, y es lo que está demostrado a través del tiempo, ¿no? Entonces, no es tenerle miedo a que alguien externo, es hacerla responsable de su cuerpo y darle herramientas de protección. O sea, yo con mis nietas y con las niñas con que converso, le pregunto, ¿qué tú harías en esta situación? ¿Cómo tú enfrentarías esta situación? Buen ejercicio. O sea, trabajar con ellos y ellas cada situación de riesgo y ponerlos a pensar en cuáles herramientas pudieran tener para eso, para saberse manejar. Y confiar en que esas herramientas se puedan empoderar de ellas. ¿Tú entiendes? Pero también hay que trabajar mucho el desarrollo afectivo. Hay que trabajar mucho el mundo de las emociones y el sentido de socialización para que no se aíslen. Porque en estos momentos el aprendizaje más importante para ellos y ellas es el aprendizaje grupal, el colectivo, el compartir, el estar juntos. Pero es así. Y la disciplina no es imposición. La disciplina es responsabilidad. Mira, no te quiero despedir sin preguntarte, en el caso específico de Brianna Henao, que yo sé, me imagino que tú la has dado para atrás y para adelante de lo que sale, de lo que se oye, de lo que se dice, y se habla de un posible crimen por una violación intrafamiliar, pero también se habla, como en otros casos, de que, ¿y si es trata? ¿Y si la vendieron? ¿Qué está pasando en nuestros campos, sobre todo, y en nuestros barrios, con el tema de la trata? ¿Qué tú has investigado al respecto? Es un tema de un programa. Pero está pasando, Tahira. Totalmente. Ay, o sea, yo tengo más o menos 15 años trabajando el tema de la trata en la República Dominicana, de dominicanas hacia otros países, de extranjeras en República Dominicana, como las venezolanas, colombianas, haitianas, ecuatorianas, ¿no? Y de las mujeres del campo a la ciudad. Es más, es tan fuerte la trata que nos podemos ir a la historia. Y desde la época de Trujillo tenía mujeres y hombres claves en los pueblos que le captaban a las niñas y a las adolescentes para ser explotadas sexualmente y violadas sexualmente. Y eso se siguió con cada régimen y con todos los sistemas de poder que existen en las provincias. Hay los que son los caciques, que son dueños de los pueblos y deciden sobre el cuerpo de muchas niñas y adolescentes. Y hay quienes son parte de una red de trata que capta a niñas, por ejemplo, en San José de las Matas, y se la llevan a Punta Cana. O mujeres que creen que van a un trabajo en Punta Cana y terminan siendo explotadas, o van a un trabajo a La Romana, o van a un trabajo en Barahona y terminan siendo explotadas. Sin embargo, este tema lo hemos traído porque por trabajo, básicamente en la calle y hablando con personas es que me doy cuenta, y por los trabajos que hacen diferentes fundaciones y organizaciones y ONGs internacionales, son los pocos que dan esa data. ¿Por qué en República Dominicana, la prensa nacional, por qué no se ve más esta información en las informaciones públicas, sino que incluso muchas situaciones que son de trata la disfrazan como que fuese otra cosa? ¿Qué está pasando? Usted, ya que es más experta en el tema y que también trabaja con medios, ¿por qué pasa esto? Mira, yo en realidad no te puedo analizar lo que pasa con los medios porque yo no he hecho análisis de medios. Ahora sí te puedo decir que en la República Dominicana, la sociedad dominicana, y yo no tengo miedo de decirlo, hay un gran afán de ocultar la realidad, todos los problemas, porque se piensa que va a afectar el turismo. O sea, los problemas sociales de la República Dominicana
hay un gran afán de invisibilizarlos. Yo he escrito ya varios artículos sobre eso, sobre el silencio, el ocultamiento de información, el ocultamiento de las situaciones de violaciones de derechos que hay en el país en ese sentido. Y la trata es una de ellas. El problema de la trata es serio. El tema de la explotación sexual de niñas, niños, adolescentes es muy serio. Si no, váyanse a Boca Chica y vean lo que pasa allí. Si no, váyanse a cualquier polo turístico del país, observen qué pasa allí, ¿no? Y pueden ir a cualquier campo y darse cuenta cómo se ofrece a las niñas, cómo se vende a las niñas, Ay, Dios. a personas adultas, que supuestamente la van a poner a trabajar, que supuestamente la van a llevar para su casa para ponerla en la escuela, para ayudar a la familia, y terminan siendo víctimas de explotación. Taira, mira, tú sabes que hoy justamente salió una notificación del Interpol de que el caso de Brianna Henao, volviendo a este caso, está en alerta amarilla. Y si está en alerta amarilla, eso lo que quiere decir es que básicamente ya no es una búsqueda solamente local, sino una búsqueda internacional para ver qué tanta esperanza hay de encontrar a esta niña. Cuando yo leí esta noticia, me llegó a la cabeza el tema de la trata. ¿Tú entiendes que sí está relacionado? Porque ya estamos hablando de que a nivel internacional ya entonces están con fotos y demás para poder localizar a la niña. O para localizar sus órganos. Ay, Grave, Eso Dios. es otra cosa que tenemos que ver. O sea, hay unos temas de tráfico de órganos y eso está pasando en la región. Entonces, yo no dudaría de que muchos niños y niñas que están desapareciendo, Que son muchos. y hace mucho, yo sé de una amiga que hace unos años perdió un hermano y nunca apareció. Y recuerdo cuando estaba haciendo los estudios de trata en Costa Rica con mujeres dominicanas allá, las instituciones de Costa Rica me hablaron de cómo ellos han abierto la carpeta con muchas alertas sobre el tema de la trata por tráfico de órganos. ¿Y por qué República Dominicana no? ¿Por qué no estamos trabajando de cara a eso? ¿Por qué Lo no estamos mismo del investigando? ocultamiento. Entonces no se investiga, no se busca. Aquí hay personas que se dedican a la trata desde hace 30, 40, 50 años, ¿no? Y que captan mujeres y que es un negocio súper lucrativo y nadie las toca, nadie les toca a ellos y a ellas, a esas personas. ¿Por qué? Porque es parte del sistema de poder. O sea, la trata es el tercer negocio más lucrativo del mundo. No, pero de verdad. Y está muy conectada a las redes de poder económico y político en la región, en las diferentes regiones. Y por poder- eso no sale. Exacto. Por eso prefieren que no se investigue, por eso prefieren que los casos se queden inconclusos, simplemente desapareció. Pero comúnmente cuando tú hablas con niños, y que llegué a hacer la anécdota que nunca se me va a olvidar, como un niño dijo, seguro una persona que estábamos buscando desaparecida, un niño dijo, cuidado si se lo llevó la guagua. ¿Cuál guagua? La guagua que se lleva a los niños en la calle. Se llevaron, que ha visto cómo se ha llevado varios niños y simplemente nunca aparecen. Pero no nos vayamos más lejos. Vimos una denuncia hace poco de una madre que no es de ninguna zona recógnita de nuestro país, donde a su hija en un hospital del Polígono Central, si no me equivoco, le retiraron órganos. Se le entregaron muerta supuestamente por, no recuerdo cuál fue la causa, no tengo la información fresca en mi mente, y creo que no sé qué parte del cuerpo, cuáles órganos específicos era que le sí, faltaban. Ella estaba dando la voz de alerta y de alarma sola. Mira, yo estuve leyendo un relato espeluznante de los 12 años de Balaguer, de lo que pasaba con mucha de la gente que se mataba en esa época. Y estuve oyendo el relato de personas que le quitaron los órganos después de muertas. O le quitaron los órganos en las torturas. Los sistemas de torturas que habían desde la época de Trujillo, en los 12 años de Balaguer, y que todavía están ahí presentes, en muchos casos, a esas personas que se la llevan a esos centros de tortura, lo que hacen es quitarle órganos para venderlos. Pero además, en uno de los relatos aparece el tema de haberle sacado la sangre al cuerpo después de haber muerto. Para venderla también.
no Wow, sabemos. Tahira, qué difícil. Tahira Vargas, antropóloga social, además haces unos artículos admirables, fuertes, reales sobre tus investigaciones, como este de quién debemos cuidar realmente a las niñas. Esto es en acento. Tahira, gracias por venir cuando te pido, porque la verdad es que tú eres de las pocas gente que llaman las cosas por su nombre, que no te las tienen que contar porque tú misma las investigas. Gracias por ser voz de los que no la tienen. Bueno, gracias a ti por invitarme. Léanla siempre en acento, que ahí van a encontrar sus escritos de Tahira